Bienvenidos, es un honor estar nuevamente en este espacio con ustedes compartiendo la palabra y compartiendo el tiempo para adorar a nuestro Dios. La Biblia dice en el Salmo 46, 1 y 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y me encanta porque aún en medio de la angustia, en medio de la tribulación, Dios está con nosotros y no tenemos por qué temer, sino adaptarnos más bien a las circunstancias, y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora. Así que te invito a que este tiempo sea un tiempo donde tú puedas disfrutar la palabra y puedas adorar a Dios. Juntos hemos estado leyendo, hemos estado orando, hemos estado teniendo altares familiares y creo que es un tiempo que el Señor está como tomando para nosotros como familias, para que nosotros podamos buscarle y adorarle de una manera como quizás nunca antes lo habíamos hecho. Disfruta este tiempo en familia. Hola familia, sean todos bienvenidos a este servicio transmitido en línea. La gente que nos conoce, sabes que me encanta decir todos los domingos qué bueno y cuán delicioso es juntos poder alabar el nombre de nuestro Dios. Y este domingo no es la excepción. Cuán bueno y cuán delicioso es poder alabar juntos a nuestro Dios. Gracias a Dios por estos medios que podemos llegar y tener un momento en el cual todos estamos unidos en un mismo sentir, y ese sentir es glorificar, es adorar, y el centro es Cristo. Así que el día de hoy vamos a alabarle. Amén. Como decía, incomparable, incomparable, inigualable es tu amor. Me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es perfecto, tu amor es eterno. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Amén. Amén. Hola Iglesia, bendiciones. Quisiera invitarte a que tomemos un tiempo y adoremos juntos a Dios.
Estas últimas semanas han sido semanas complicadas porque no podemos estar en el edificio, no podemos estar juntos, pero en nuestras casas, yo con mi familia he tenido un tiempo y tiempos especiales con Dios, y a través de un teléfono, a través de una computadora, en un servicio en línea, podemos disfrutar también de la presencia de Dios. Así que yo te invito a que tomes este tiempo y adores a Dios junto conmigo, y que confieses, así como yo, que para Dios no hay nada imposible. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Sé que nunca me fallará. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Dios, sabemos que tú estás al control, que no hay nada que escape, Señor, de tu voluntad, que estaremos bien, que estaremos seguros en ti. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque eres fiel. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
Buenos días, comunidad, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos este domingo. Espero que le estén pasando bien. Espero que estén en familia, guardándose en casa. Es la recomendación que todos tenemos y que, siguiendo la pie de la letra, va a tener buen fruto, va a tener buen resultado el mantenernos aislados para evitar que esta epidemia, esta pandemia se siga propagando por nuestro país. Hoy quisiera platicarles algo parecido y que tiene alguna relación con esto, ¿no? Estamos viendo dónde empezó esta pandemia en China y después vemos países de Europa con resultados catastróficos y después vemos que brinca a Estados Unidos y que también están librando una batalla fuertísima. Y ahora ya está en nuestro país, ahora empezamos a ver resultados no solamente de infecciones, sino de muertos también, y empieza a subir la cifra, y empezamos a escuchar que ya hay en nuestra ciudad, o hay en nuestro estado, y en nuestra ciudad, también infectados, y empieza a haber resultados cada vez más cercanos, y eso empieza a crear una ansiedad, empieza a crear una presión hacia mí. Y si soy un hombre de la tercera edad, y si soy un hombre que tengo algún padecimiento crónico degenerativo, una persona que no tiene buena salud o que vengo saliendo de otra enfermedad, y eso va abonando a un estado de ansiedad que inclusive puede pasar a un pánico o a una desesperación, que no es bueno llegar a eso. Entonces tenemos que ir y voltear hacia el Señor en estos momentos de dificultad, sabiendo que Él es el que nos libra de todo mal, Él es el que va a tener paz. Tenemos que obedecer, si bien las reglas que nos dan la autoridad y los especialistas en salubridad, también tenemos que tener nuestra fe puesta en aquel que nos creó y aquel que conoce todo nuestro cuerpo y cómo funciona, aquel que nos libra de todo mal. Yo quiero volver otra vez a la reflexión que hice el lunes, al mismo pasaje, 1 Crónicas 21, en donde el rey David, en resumidas cuentas, dice que Satanás quiere atacar a Israel. No es el rey David el que está, el personaje central. Este relato se abre diciendo que Satanás va contra Israel. Y entonces incita a David a hacer un censo. Y David cae en la trampa. ¿Por qué cae en la trampa? Dice pues que David estaba en un auge como guerrero, como rey, dominando, conquistando tierras, y su soberbia se desbordó. Su soberbia dijo: yo quiero saber de cuántas gentes hablamos cuando hablamos de mi ejército. Y su soberbia se fue se le subió a la cabeza. Su general Joab, que tenía un poco más de entendimiento, discernimiento espiritual, dijo: eso que estás haciendo no está bien, no estés contando tu ejército si sabes perfectamente de dónde viene tu fuerza, viene de Dios. Pero él no hizo caso, ¿sí? Hizo el censo y eso desagradó a Dios, dice. En ese momento David, cuando viene y se presenta el profeta Gad, el vidente Gad, y le dice: eso que hiciste es malo. Hay un arrepentimiento antes, muy superficial de David. Sigue todavía con una actitud de soberbia, de no arrepentimiento, de decir: ay, usted perdone, pero ese usted perdone es nada más muy retórico, no viene del corazón y no lo está pidiendo porque verdaderamente reconoce que hizo algo mal. Dice, él dice: quita por favor la iniquidad de tu siervo. Es decir, ay, qué tonto fui, ay, usted perdone, ¿no? Como cuando das un pequeño golpe a alguien que vas caminando y no le causas ningún daño, simplemente una incomodidad, y dices: ay, usted disculpe, y ahí termina todo. Parece que hizo algo así pequeño que no tenía mucho que ver, y David así prosiguió. Viene el vidente Gad y le dice: esto que hiciste es grave, y el Señor te da a escoger 3 cosas. Y es algo en lo que vamos a abundar ahorita, porque el lunes que lo hice, fui nada más a la conclusión de que al final David logró hacer un holocausto en un lugar en el que fue acepto al Señor y no estaba precisamente en el templo. El lunes hicimos esa conclusión, llamando a que hiciéramos en nuestro hogar un templo donde pudiéramos tener nuestro devocional en familia
y pudiera ser acepto el sacrificio que hacemos. Y no necesariamente David estuvo en el templo, ni estuvo haciendo un holocausto no en el templo, sino en el tabernáculo. El templo todavía no existía, y sin embargo Dios lo aceptó. Esa fue la conclusión del lunes. Hoy vamos a ver algo en donde Gad le dice a David, Dios te va a escoger 3 cosas, ¿sí? La primera, escoge entre 3 años de hambre, o bien escoge 3 meses de derrotas frente a tus enemigos, o bien 3 días de muerte de tu pueblo. Y entonces él, cuando no sé, han visto a esos niños que les dice su mamá, te doy 3, a la de 3 vas a ver, ¿sí? Y el niño no le importa nada, no hace caso, ¿sí? Parece que le dan 3 oportunidades al niño, pero al niño ya sabe, ya conoce que su mamá no le hace nada o que es muy tolerante, ¿no? Y entonces David estaba en esa actitud, ¿no? Te voy a dar 3, y entonces David estaba así como diciendo, como midiendo fuerzas, ¿será Dios tan duro conmigo? Y entonces todavía no, como que empezó a evaluar, dijo, ¿cuál de las 3 me conviene? Es un hombre que actúa de una manera sagaz con Dios, no va al arrepentimiento, no hay quebrantamiento en él, y empieza a evaluar las posibilidades que Dios le da. La primera, cuando dice 3 años de hambre, lo podemos comparar con un líder, ya sea de familia, ya sea un líder nacional en cualquier nación o cualquier país del mundo. Cuando dicen va a haber 3 años de hambre, estamos pensando en la economía, en el dinero, en el pipirrín, como decimos de manera figurada. Es decir, cuando el rey David en su papel de rey, le dicen va a haber 3 años de hambre, dice, no, la economía, estamos bien económicamente, no toques mi economía porque por ahí no va a ser, por ahí no me castigues, le dice, a mí déjame eso en paz. En el segundo dice, 3 meses de derrotas frente a tus enemigos. Híjole, y eso frente a un político o frente a una persona común y corriente como tú y yo, implica la imagen pública. En un político, la política. Es decir, su imagen política, la imagen que él está reflejando hacia sus gobernados, no se puede dañar. Un político vive de eso, ¿no? Vive de que la gente le aplaude, le diga, qué buen rey eres. Y eso no estaba a discusión con el rey David. No me toques, dice, no quiero yo que mis enemigos me toquen. Políticamente quería salir ileso. Por último le dice, entonces escoge entre 3 de estas 2 anteriores o 3 días de muerte para tu pueblo. Y entonces él dice, pues vamos a tener que escoger la tercera. La tercera es una peste, dice la palabra, ¿sí? Hay una gran angustia en él, empieza a ver, y ya empieza el Señor como a cerrarle el cerco y empieza a arrinconarlo. Dice, no caiga yo en manos de Dios y no caiga yo en manos de los hombres, dice. Entonces escoge la tercera. Él sacó su pellejo, libró su pellejo, su imagen, su economía, esas tres opciones que tenía. No quería ni que fuera marcado por la pobreza, ni quería ser marcado por el señalamiento de sus enemigos. Pues ni modo que pague el pueblo, dijo. Y empieza a morir. Dice que el primer día murieron 70,000 personas. Y ahí fue cuando empezó a ver la tragedia que estaba envolviendo a Israel. La tragedia que estaba por la cual había él escogido. Y empieza a decir, dice que el ángel del Señor empieza a morir, empieza a matar gente y empieza a ver cómo cae gente, ¿sí? Y de repente dice que el Señor, Dios, detiene al ángel de la muerte y dice que se arrepiente de haber hecho lo que está haciendo. Cuando Dios se arrepiente, no tiene los mismos motivos de arrepentimiento cuando un hombre como tú y como yo, cualquier persona se arrepiente. Nosotros nos arrepentimos por nuestros pecados. Dios no se arrepiente de sus pecados porque no peca, pero se arrepiente por su misericordia, es decir, deja de hacer. Nosotros cuando nos arrepentimos dejamos de pecar, ¿sí? Y nos volteamos y dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Dios deja de hacer eso, pero no porque peque, sino porque le duele en su corazón y por la misericordia que tiene hacia nosotros. Dice que detiene al ángel de la muerte y dice, no mates más. Pero el ángel se queda ahí, se detiene unos instantes
¿sí? Y dice que el ángel, dice que David voltea hacia arriba, ve al ángel, él y sus ancianos voltean hacia arriba y ven al ángel del Señor con su espada desenvainada y volteando hacia Jerusalén. Era su siguiente objetivo. Dios lo había detenido momentáneamente, pero ya estaba listo para desenvainarse. Esa espada la tenía desenvainada y lista para asestar el golpe en Jerusalén. Y ahí fue donde David dice que con sus ancianos doblaron rodilla, se cubrieron de cilicio y se arrepintió David. Y dijo, no tienen por qué estar pagando a estas ovejas mi pecado. No tiene por qué estar haciendo. En ese momento David le cae el 20 y entra ahora sí en su papel de rey, de responsable de lo que pase políticamente, económicamente, en cuanto a salud de su pueblo. Todo lo asume y dice, que yo pague esto es lo justo, no mi pueblo. Ahí es donde David es confrontado de una manera seria con Dios. Dios, así como a David, también a nosotros, nos cuenta hasta 3, ¿no? Nos dice, a ver, ¿qué escoges? Pero cuando viene una prueba de parte de Dios hacia nosotros, no sé si ustedes han visto cuando íbamos a la escuela, los jóvenes cuando van a la escuela y se les pone un examen, y el examen cuando tú lo pasas con 10, digamos, eso causa en el joven puede causar una actitud de soberbia, es decir, qué bueno soy excelente, pero no solamente el examen se hace para que tú sepas que vas bien, es para que el maestro sepa que está haciendo bien, y por eso es la evaluación. Es el primer sentido de un examen, es porque el maestro tiene que también autoevaluarse él como maestro y saber si el que está aprendiendo, si su aprendiz, si su alumno está captando lo que está tratando de transmitirle y si lo sabe poner en práctica. La primera intención de un examen es ver que el maestro vea que su alumno está aprendiendo y puede salir y puede superar esa prueba. Hay veces que no, creemos que el examen es solamente para fastidiar al alumno o el alumno para ensalzarse de que sabe mucho. Y no, Dios mandó esas 3 pruebas para conocer el corazón de David. ¿Cuántas pruebas diariamente tenemos nosotros que pasar y sin embargo nuestro corazón a veces sigue duro? Y hasta que Dios no nos acorrala y dice, ay Dios, el típico, aquel clásico Diosito, perdóname, ¿sí? Que la gente del pueblo tiene para referirse a eso. Cuando se trata de que va a recibir algo, que está recibiendo un castigo, o que está arrinconado, entonces quisiera que Dios fuera chiquito para que el castigo fuera pequeñito. Y entonces dice, Diosito, perdóname. Y no saben que Dios es majestuoso, que es omnipotente, que es todopoderoso. Y entonces nos referimos a Diosito ya que estamos arrinconados. Pero créeme, si tú estás arrinconado, si tú sientes en estos momentos que hay una prueba que viene tras de ti, que no es un juicio ni un castigo, pero que sabes que estás viviendo dificultad en tu vida, voltea hacia arriba y ve y voltea y pon la vista en Dios. Porque así, hasta que David no alzó su cara junto con sus ancianos y vieron a Dios volteando con una espada lista para que cayera juicio sobre Jerusalén, fue hasta entonces que ya en el filo de la navaja, a punto de que Dios descargara su ira, fue cuando tuvo un arrepentimiento, y entonces entró en su corazón ese arrepentimiento y dobló su rodilla y se puso en cilicio, dice, y entró en ese luto y en ese duelo y en esa actitud de suplicar perdón por su vida y por todo lo que había hecho. En fin, David dice que compra a un hombre que estaba ahí que se llama Ornán y le compra la era donde estaba ahí, le dice, véndemela, yo quiero, y le dice Ornán, tómala, no te la vende, le dijo, no, yo tengo que pagarla. Ahí hay algo que también nos habla acerca de que nosotros no podemos llegar con las manos vacías frente al Señor y decir simplemente, pues usted perdone, sino tenemos que dar
muestras de arrepentimiento. Y David dice, yo voy a ofrecer un sacrificio. Y dice Abraham, ofrécelo aquí. No, yo te quiero comprar esta tierra. Dice, esta tierra va a ser especial. No puedo ir ahorita al tabernáculo porque está lejos de aquí a ofrecer un sacrificio, pero lo quiero hacer aquí porque Dios le dice, hazme un sacrificio aquí. Y ahí es donde entonces David ofrece un sacrificio. Dice que ese olor, ese sacrificio es acepto a la presencia del Señor. Tenemos que, en Segunda de Crónicas 7:14, un versículo que ustedes conocen, está hablando Salomón. Salomón está dedicando el templo, está hablando del templo, ya él está en esa gloria de poder, de sabiduría en su reinado, y está dedicando el templo. Y es un versículo que es muy conocido con nosotros, pero quisiera leer un versículo antes. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahí viene el versículo que ustedes conocen. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero escuchen otra vez el versículo que le antecede, que es muy importante. Conocemos este versículo que dice, si se arrepienten, si yo sanaré tu tierra, dice, si mi nombre es invocado, dice, pero fíjense en el versículo anterior, es el contexto en el que habla Salomón y le dice, mira, yo sé que tú puedes caer y siempre estamos propensos a caer, ninguno de nosotros somos perfectos, pero dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No me atrevería yo a decir que esto es juicio de Dios sobre nuestra tierra. No he tenido yo una profecía, no he tenido yo una revelación de parte del Señor, pero sí sé que esta tierra está manchada. El día que Caín mató a Abel, a su hermano, dice la palabra que la sangre de Caín, de Abel, cuando cayó en la tierra, transformó. Hubo una regresión, hubo algo que manchó la tierra que pisaban, que no había sido tocada en ese sentido. Nuestra tierra tiene un récord de que diariamente 100 personas mueren aquí en nuestro país, de manera violenta, No está hablando de enfermos o de otras muertes accidentales, de manera violenta. Y esos son 36,000 personas, más o menos, fue lo que murieron el año pasado. Y otras 36,000 más o menos el año pasado. Es más o menos la población de Ixtapan de la Sal. Imagínense que cada año desaparezca una población como Ixtapan de la Sal. Eso es lo que pasa en nuestro país. Y esa sangre mancha nuestra tierra, y nuestra tierra tiene que ser sanada. Tenemos que ver, y cuando vemos venir la pestilencia, vemos venir la muerte, no es en vano que nuestro temor se adueñe de nuestro corazón, porque hay algo que nuestra tierra debe todavía, debe sangre inocente, debe sangre que se está de esos jóvenes, de esos hombres y mujeres, niños, ancianos que están muriendo diariamente, ¿sí?, a manos del crimen organizado o de manera colateral por daño, por toda esta violencia que envuelve nuestro país. ¿Qué tanta responsabilidad tenemos? David tenía una responsabilidad muy alta como rey, pero también nosotros. Dice, si se humillare mi pueblo, dice este versículo, que le dice a Salomón, se lo dice a Salomón, pero dice, si se humillare mi pueblo. No solamente Salomón tiene que interceder, no solamente David lleva la carga y la responsabilidad, la llevamos todos, de humillarnos ante nuestro Dios, buscar su rostro, doblar rodilla, pedir perdón, y el Señor tenga misericordia en nuestro país. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a estar en contacto, no nos pierdan
en los mensajes que estamos mandando casi diario a través de las redes sociales, para estar en contacto. Y algún día, que ya es muy cerca, esperamos que sea cercano, nos podemos dar un abrazo ahí en la congregación. Dios les bendiga.